palabra psiquiatra. Investigué, pues en Zacatecas no había psiquiatras, no sé si actualmente. Entonces tuve que empezar todo el procedimiento en el ISSSTE por parte institucional. Que lo viera el pediatra, el psicólogo, etcétera, etcétera. Hasta después ya de como 5 meses me dan un pase para ir al hospital Valentín Gómez Farías en Guadalajara, en Zapopan, para mis 2 hijos. A mi hija, la mamá no la llevó a la escuela, ella sabía que los tenía que llevar. No llevó a mi hija a la escuela, pero a mi hijo sí lo llevó, pero a mi hija no. Entonces, a quien pude llevar fue a mi hijo, nada más. El psiquiatra precisamente determina todo lo que ya a lo largo de los años atrás. Efectivamente, era un problema de encopresis, de origen emocional, pero aparte le diagnosticó TDAH, trastorno déficit de atención con hiperactividad. Claro, mi hijo tenía ese problema, pero que nunca se le había detectado, y la mamá, sin saber o sin comprender todo esto, en vez de ayudar a mi hijo, siempre lo castigaba. Afortunadamente, desde el 2015, el psiquiatra da indicaciones al ISSSTE en Zacatecas para que le den medicamentos, lo atienda el psicólogo, pediatras, todo. Y más o menos como alrededor de un año después empieza a mejorar y desaparece el problema de la encopresis. Eso fue en el año 2015, me parece, 2016. Y la semana pasada, el jueves de la semana pasada, tuvimos su última cita con el psiquiatra, aquí en Zacatecas, y ya lo dio de alta a mi hijo. A mi hija, pues nunca ha tenido esta atención, porque no la pude ver durante mucho tiempo, y esa es la que veo menos inclusive. Salimos felices porque la verdad valió la pena, a pesar de todo, porque pudimos que mi hijo resolviera sus problemas, conflictos emocionales de salud, que se le presentaron desde los 5 años. Ahorita mi hijo tiene 14 años. Pero regresando al tema de la alienación parental, mi hija precisamente, yo meto en el 2015 una demanda incidental porque seguía con la misma situación hacia mis hijos. El juez en ese momento fue un cambio de gobierno aquí y entró otro juez. El juez vio mi caso y me otorgó la custodia. Y él me lo dijo después. Señor, evidentemente quien debe tener a sus hijos es usted, con todos los elementos que hay aquí desde el DIF. Yo no sé, más bien sí sé, dice, pero lo bueno es de que ojalá luche porque sus hijos deben estar con usted. Claro que la mamá metió el recurso de la apelación ante segunda instancia. En ese momento, la mamá empezó a llevarse a mis hijos de las escuelas. Yo siempre iba por ellos a la escuela, pero empezó a llevárselos. De repente iba, no, pues se llevó primero a uno, después se llevaba a otro, después no se llevaba a los 2, etc. Y empezó a manipularlos. Cuando llega el momento, porque para cuando me dicen que tengo la custodia, pues todavía pasó mucho tiempo para la segunda instancia, etc. Y un día llego por mi hija a la secundaria, la vocean, no la encuentran, el director ahí todos los meses buscándola, preocupados. La encuentran al final, anduvimos buscando, la encuentran en el baño, ya la sacan. Y le digo, mi hija, ¿pero por qué? ¿Por qué te escondes, no? Yo ya sabía por algunas señales de que estaba pasando todo esto, ¿no? Le pido al director que nos permita hablar en su presencia, en la dirección. Y le digo, mi niña, ¿pero qué pasa, no? Mi hija no quería hablar, estaba muy estresada, muy tensa, hasta que al final me dice, papi, es que mi mamá me dice que tú ya no nos vas a dejar verla, que no permitamos que nos roben, que tú nos vas a llevar al extranjero, que tú no eres buen padre.
que mis tíos y mis abuelitos, todos están luchando para no permitir que nos robes muchas cosas. Le digo, mi hija, pero acuérdate, mi niña, yo desde que nacieron estoy con ustedes, siempre estoy con ustedes y nunca voy a permitir yo que ustedes no vean a su mamá, al contrario, yo quiero que vean a su mamá, etcétera. Al final comprendí que mejor era dejarla, le pedí al director que hablara con su mamá para asegurar que eso fuera con su mamá. Otras veces traté yo de ir a su escuela y me veía y se regresaba. Llega un momento que es uno de los puntos que en los conceptos de la alienación parental es importante considerar, que están descritos, que llega un momento que un padre, cuando vive todo este rechazo por parte de sus hijos, es tanto el dolor que yo creo que es como un mecanismo de defensa donde uno mentalmente dice, hasta aquí. Porque es tan fuerte el dolor que no lo puede aguantar uno. Y yo durante 2 años, para mí, no existía mi hija. Para mí había muerto mi hija. No existía ya mi hija. El único que existía en mi vida era mi hijo. Y que tenía que luchar para sacarlo adelante de todo lo que había estado viviendo desde que tenía 5 años. Y eso fue lo que me mantuvo. En segunda instancia, hace que mi hija escriba una carta dirigida al juez, pero entregada hacia las magistradas en segunda instancia, diciendo toda una serie de situaciones que ya comenté, que eran palabras, expresiones de la mamá, no de mi hija. Pedí a un psicólogo forense, se llama. Hizo un peritaje psicológico, no con ella, sino del escrito y de otros escritos que me habían enviado mi hija a lo largo del tiempo, que estaban en autos, como le llaman ustedes. Y a pesar de que yo expliqué con documentales, con pruebas a los magistrados, pues hicieron caso omiso. Y ellos lo tomaron como verdadero, lo tomaron como valor de prueba, No me dieron la custodia, se la dieron a ella. Revocaron la sentencia del juez, de los familiares. Metí un amparo, un amparo en tercera instancia, argumentando yo todo lo que estaba en el expediente, argumentando todo. Me dieron el amparo y la protección federal. Sin embargo, los magistrados, en vez de reponer como estaba desde la primera instancia, decidieron mejor llamar a los hijos, revictimizándolos, como decía, para que hablaran. Mi hija ahí expresó que no le interesaba verme, que a ella no le afectaba, que ella así estaba feliz, porque desde que yo me fui de casa, ellos eran una familia totalmente felices. Perdón, señor Benjamín, una disculpota, un poquito se ha cortado. Ya para terminar, Claro. Lo fundamental. Todo esto se derivó, y es a lo que yo quiero, y evitar esto, y que se haga algo, por favor, por una corrupción en el sistema judicial ocasionado por el titular del gobierno. No voy a decir nombres, esto fue en el 2012, porque dio indicación directa a la presidenta del DIF y ella, a su vez, dio la indicación a personal, a la procuradora del DIF, y ella les pidió a servidores públicos del DIF que se le ayudaran a la mamá de mis hijos. Ellos no aceptaron, por ningún motivo aceptaron, porque veían la injusticia precisamente en contra de mis hijos, no de mí, de mis hijos, porque ellos sabían precisamente el problema desde el principio.
Y todo esto precisamente originó todo esto que les he platicado, y disculpen por los tiempos. Pero lo que sí quiero que se quede muy en la mente de nosotros, que cero, basta, que no haya corrupción en el sistema de justicia, con los jueces, magistrados, que quien esté a cargo del Poder Ejecutivo, que no delinean, porque la dieron. Basta, porque no están jugando con uno, con mi compañero, con nosotros, están jugando con los derechos de los niños, y por eso este es el objetivo de este foro. Entonces, yo por último quiero agradecer, porque durante muchas veces yo quise tirar la toalla, como se dice vulgarmente. Mi cuerpo, mi mente ya no aguantaba. Muchas veces quise hacer muchas cosas, pero tenía que estar vivo, tenía que estar por mis hijos. Y que me ayudaron fueron 2 funcionarios honestos, éticos, profesionales y sobre todo humanos, que es lo que nos falta a muchos servidores públicos, y sobre todo tratándose de los niños. Esos 2 servidores públicos, la vida me vuelve a encontrarlos, y están precisamente a un lado mío, y yo les agradezco. Y también gracias a ustedes por escucharme.